Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia hay un proceso de cambio en ciernes que se aprecia ya en los resultados de las elecciones del pasado domingo. Por un lado está la caída estrepitosa del uribismo, con un presidente Duque cada vez menos reconocido como el mandatario que requieren los colombianos y las colombianas. Y por otro lado está la victoria del pacto histórico y de su líder Gustavo Petro. Y también hay algo que no ha parado: la violencia. Por más que las elecciones parezcan una pausa, las masacres y los asesinatos a líderes sociales no se detienen. ¿Cómo entender el momento político que vive Colombia? De esto queremos conversar con la politóloga Ana Erazo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerla de nuevo por acá, Ana. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y todas. Desde acá, desde Cali, Colombia, queremos abrazarles y bueno, traer buenas nuevas sobre este proceso de Colombia, así que muchas gracias por invitarnos. Gracias, Ana. ¿Y cómo se explica, cómo se entiende y cómo se reflexiona alrededor de lo ocurrido este domingo? Porque ya han aparecido las primeras reacciones, evidentemente esto marca un hito importante, un nuevo ciclo incluso del debate político dentro de Colombia, pero la pregunta es cómo se va a proyectar en lo que pasó el domingo en las elecciones del 29 de mayo. Bueno, pues quisiera empezar por contarles un poco la experiencia de lo que vivimos el pasado domingo. Fue un hecho sin precedentes. Ver en la calle tanta gente, nunca antes habíamos visto que se hicieran largas filas para entrar a votar, y eso pues de entrada ya nos generaba como mucha felicidad porque pues somos un país que anteriormente aportaba un 60% de abstencionismo electoral, y ver a la gente, ver a la juventud, a gente de todas las edades haciendo fila para poder ingresar a votar fue un hecho sin precedentes y un cambio en la historia de nuestro país. También decirles que un importante suceso que se dio en las mesas de votación es que la registraduría llamó como jurados de votación a la juventud, lo cual de alguna manera sentó como una tranquilidad frente a lo que podía pasar en los puestos de votación. Esto no significa que no haya existido fraude, porque de alguna manera pues ya se vienen denunciando algunas cuestiones de fraude electoral, tanto en el Senado como en las elecciones de la consulta presidencial. Ahora bien, estos resultados que deja el domingo, de entrada nos deja una izquierda completamente ganadora. Es la primera vez en la historia de Colombia que los sectores de izquierda, democráticos y alternativos lideran elecciones tanto en la consulta presidencial como en las cámaras y el Senado en el Congreso de la República. Y eso pues obviamente ha dejado un gran precedente en función de cómo vamos a empezar a funcionar o a generar unas nuevas políticas en el país. Hay que decirlo, en términos de Senado no obtuvimos los resultados que esperábamos, porque sabemos que el Congreso de la República, que está compuesto por más de 110 congresistas, pues, va a tener un balance no tan favorable para quien quede en la presidencia, pero aquí es donde empieza a darse como el nuevo ajedrez político. Y una vez dados los resultados, pues ya se han venido como acomodando quienes perdieron las consultas presidenciales en función de quién va a ser el nuevo presidente. Entonces yo creo que aquí hay dos tendencias. Una, la que quiere transformar las condiciones del país, y la otra, la que no quiere que se permita estas transformaciones en el país. Y esta tendencia lo hace por el miedo a perder el status quo que hay en términos de la clase política y de la clase económica que hoy sostiene el país. Entonces empieza a darse un nuevo momento para Colombia, una coyuntura distinta que este año va a ser decisivo en función no solamente de lograr un nuevo gobierno, sino además defenderlo y sostenerlo, porque van a entrar en pugna esos poderes para poder sostener o lo que ya se tiene o lo nuevo que está por construirse. Claro, pero Ana, en función de esto también hay que entender que esto es un proceso que se ha ido acumulando por parte de los sectores progresistas, también golpeados, asesinados, perseguidos, hostigados. ¿Hasta dónde se puede sostener esto? Porque efectivamente es un momento histórico importante que se vive el domingo, pero la pregunta es hasta dónde esto, por ejemplo, se puede acumular de tal manera que o se repita lo del domingo o que se proyecte de mejor manera el 29 de mayo. Bueno, tal como tú lo dices, esto es el resultado de muchos años. Yo creo que Gustavo Petro es muy
coherente y también evidencia como cuál es su lugar cuando dice que esto no es una situación que se da alrededor de Gustavo Petro, en el nombre de Gustavo Petro, sino en la acumulación política de los procesos territoriales, de los procesos sociales, de los movimientos sociales que han venido gestando lo que hoy estamos viviendo en el país. Y yo creo que esa fuerza sigue concentrándose en una situación muy esperanzadora y cada vez masiva. Y aquí hay algo que decir, y es que el domingo lamentablemente muchas personas se quedaron sin votar, o porque no fueron temprano, o porque los horarios de la registraduría son muy cortos. Y aquí hay que denunciar también que la página de la registraduría estuvo caída casi hasta las 2 de la tarde, lo que dejó a mucha gente sin votar porque nunca se efectuaron los cambios de puestos de votación, o la gente sencillamente no sabía dónde votar. Entonces, eso por el lado, pues, como de quienes estamos buscando los cambios y las transformaciones, que sabemos que estamos en un momento en el que tenemos que cada vez más salir a la calle. Ahora, por el otro lado, que también está bien polarizado, el intentar sostener ese status quo los hace juntarse alrededor para derrotar a lo que están haciendo. Y yo creo que en ese sentido, el trabajo arduo que vamos a tener frente a las elecciones empieza ahora. ¿Cómo hacemos una pedagogía con esa gente que todavía está en el centro, que tiene miedo, que no quiere cambiar porque le da miedo? Además, porque aquí hay unas ideologías muy marcadas en función de que nos vamos a volver como Venezuela, en función de que incluso hasta el tema de Ucrania y Rusia lo han metido en el país. Entonces yo creo que ahí es donde está el ejercicio, en donde la fuerza mayoritaria tiene que imponerse en función de hacer una mayor pedagogía y por fin empezar a derrotar el uribismo. Claro, y efectivamente hay un elemento clave aquí para entender lo que pasa en Colombia o lo que constantemente se vive alrededor de Colombia, y es la polarización política, porque la pregunta de fondo sería, Ana, la derecha no está derrotada, la derecha además confluye en algunos elementos comunes, algunos asuntos de orden común, y tienen que ver con esa postura permanente de la derecha latinoamericana de poner el miedo sobre el comunismo, el miedo sobre la guerra, aparentemente generada por la izquierda. ¿Hasta dónde la derecha en estos momentos puede recomponerse en función de lo que incluso ya mencionaba al principio, la derrota del uribismo? Bueno, en ese momento el ajedrez político empieza a generar algunas adhesiones, incluso a veces ya muy rápidas, y esto de alguna manera va a mostrarnos un nuevo tablero. Evidentemente, hay muchos sectores que ya están pegando para el lado de Federico, en donde incluso esas adhesiones pueden causarle daño. Por ejemplo, el primero que salió a adherirse fue el uribismo, y eso de alguna manera pues tenemos que utilizarlo a nuestro favor, tenemos que empezar a develar que esa derecha sería el continuismo del uribismo. Entonces ahí es donde quizás nosotros tenemos una gran ventaja, pero ellos tienen los poderes económicos que aún tienen mucho miedo de los cambios económicos que pueda tener el país. Sin embargo, vimos que la bolsa para nada tuvo como algunas transformaciones, ni siquiera hubo como desbalances o desequilibrios. Entonces yo creo que aquí hay un ejercicio fuerte. Lo que debe hacer el movimiento social en las calles, en función de hacer la pedagogía con todos los vecinos y las vecinas, los colombianos y las colombianas, pero también quienes están en el pacto histórico direccionando, tratando de terminar de convencer a estos sectores económicos que lo que vamos a empezar a vivir en Colombia es una transición económica, y que en ese sentido pues no se va a ver tan afectado, porque ese es el mayor miedo, ¿no? El tema del petróleo, el tema del modelo extractivista, cuáles serían las afectaciones frente a la justicia tributaria. Entonces yo creo que el diálogo está ahí. Los que saben hacer la política en función de los diálogos con los sectores económicos, y los que estamos haciendo la política en los territorios, convenciendo a la ciudadanía de que estas ideologías que nos han implementado han sido en función de meter el miedo. Y yo creo que aquí vamos a tener que utilizar estrategias como las que se han utilizado en Chile en función de la esperanza y de nuevas transformaciones. Ya, y entonces para cerrar esta primera parte, Ana, ¿cómo se va a lograr la ampliación del campo de apoyo, del sector de apoyo, de los grupos de apoyo que ha logrado el pacto histórico? Porque no necesariamente todos están ahí, considerando que además cualquier apoyo, por ejemplo, que venga de los comunes, va a ser tratado como un estigma para el apoyo a Petro y el pacto histórico. ¿De qué manera esto se podría colocar en una balanza de aceptar apoyos que no puedan estigmatizarlos y de olvidar o dejar de lado apoyos que puedan afectar a la elección?
Bueno, yo creo que el reto más importante está en el sector del centro. La coalición de la esperanza ha dicho históricamente que no se va a meter con los mismos de siempre. En ese sentido, ellos tienen que ser coherentes con lo que le prometieron al electorado, a pesar de que, además porque no tuvieron una muy buena votación. O sea, yo creo que ellos han sido los más derrotados en estas elecciones. Entonces, ellos van a tener que considerar ponerse al lado del pueblo y ahí vamos a tener que hacer también un ejercicio nosotros de negociación. Es importante identificar también lo que nosotros hemos venido consolidando al interior del pacto histórico, en esto que hemos dicho debe ser la combinación de la presidencia y perdón, de la vicepresidencia, y en ese sentido pues vamos a mirar cómo más allá de un puesto y cómo más allá de la burocracia, que es, generalmente es lo primero que se habla con otros grupos cuando uno empieza a hacer una negociación política, pues empieza a considerar un proyecto de país que debe estar en contra del uribismo. En eso nos unimos con el centro, con la coalición de Centro de Esperanza, y es que ellos han dicho históricamente es no más uribismo, no más corrupción, y ahí hay un mínimo por el cual podemos entrar a negociar. Yo creo que esos apoyos que empezamos a recibir debe ser en función de gobernar el país, y yo creo que van a ser muy necesarios. Y en eso la izquierda también tiene que ser muy tranquila, la izquierda tiene que tener toda la tranquilidad del caso en función de recibir nuevos adeptos, obviamente que tengan condiciones que estén a favor de lo que nosotros consideramos, pero sí tenemos que también dejar ciertos purismos que muchos de los sectores de la izquierda están pues acá diciendo, no, que con este definitivamente no. Yo creo que hay que negociar en función de entender que esto es un proyecto que va en contra de la corrupción, que va por la construcción de la paz y sobre todo en contra de los ríos de sangre que ha dejado el uribismo. Claro que sí, hagamos la primera pausa, Ana, para volver sobre lo que implica ya estas elecciones en el plano de regional, es decir, cómo se lanza también un mensaje a América Latina alrededor de lo ocurrido en Colombia, sobre todo considerando que hay un cambio, una reconfiguración geopolítica a partir del conflicto en Ucrania y que al mismo tiempo coloca a Estados Unidos en un nuevo panorama con respecto también de América Latina. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y nos conectamos con Cali, Colombia. Ya se encuentra Ana Erazo, con quien estábamos conversando, pero al mismo tiempo en el planteo hay un elemento o un punto que hay que considerar y me parece que es importante que lo tomemos en cuenta a la hora de conversar de Colombia. Y es que Francia Márquez ha colocado en el imaginario de los colombianos y por fuera de Colombia ese otro elemento clave también de la diversidad colombiana, no solamente por mujer, sino por afro y por las luchas que ella ha desarrollado. ¿Qué implica que su presencia, su imagen, su mensaje simbólico también coloque al progresismo colombiano en una nueva dimensión? Bueno, yo creo que hay que decir que lo de Francia Márquez es todo un fenómeno. Es una mujer poderosísima que, como ustedes lo vieron, representaba esa voz de los sectores más excluidos, más marginados, y yo creo que eso también hay que leerlo muy claramente en la política colombiana, porque por fin estamos viendo que otras personas están generando esas discusiones y esos debates en otros lugares de la política y sobre todo en la política institucional. Entonces, lo de Francia es un fenómeno, yo creo que ella es la más ganadora de toda esta situación. Y bueno, quienes la acompañamos en su proceso, obviamente estamos muy orgullosos de lo que ella significa. Pero yo creo que aquí también hay que hacer un análisis de fondo y es lo que puedan estar ampliando y magnificando muy curiosamente algunos medios de comunicación que ya no son tan masivos en Colombia para poder generar como algunas discusiones al interior del pacto histórico. Y Francia en eso es muy inteligente, porque Francia lo que ha salido a decir el día de ayer es yo no estoy aquí por un puesto y en ese sentido yo estoy aquí por un proyecto político. Y en esa vía pues tenemos que pensar
todos y todas. Yo creo que cuando hablamos de que la izquierda tiene que pensar más allá de su postura ideológica, es pensar en el proyecto político que el pacto histórico quiere representar en el país. Y Francia Márquez eso lo entiende muy bien porque es una mujer muy inteligente, además muy joven, que tiene una proyección política bien interesante, pasar de haber tenido una votación muy poca en las elecciones pasadas a hoy tener más de 700.000 votos, pues obviamente eso es un gran salto muy emocionante y muy poderoso sobre Francia Márquez. Y yo creo que aquí es donde vamos a tener que entender también cuál va a ser su lugar dentro de la construcción de este nuevo gobierno. Claro, pero Ana, esto que acaba de mencionar es muy importante porque además coloca, como digo, a sectores excluidos racistamente incluso dentro de América Latina y en Colombia efectivamente no se ha visto esto. Y me dejó colgado una cosa que la mencionó anteriormente y tiene que ver con que ya no todos los medios están actuando igual, todos los medios no están teniendo el mismo comportamiento. ¿Qué pasó entonces? ¿La fuerza de los resultados les coloca a los medios en una situación de reserva, de retaguardia, de conservadurismo? ¿Qué pasó con eso? Sí, yo creo totalmente eso. De alguna manera, varios sectores, no solamente este poder que tienen los medios de comunicación, sino que varios sectores están comprendiendo también el momento político y pues no puedo decir que ya estén completamente alineados ni eso, pero sí creo que van entendiendo y van comprendiendo que hacia dónde el pueblo está tomando una decisión, ¿no? Y sí me queda como un sinsabor en algunos medios de comunicación que quieran como intentar generar la cizaña entre lo que pudiera ser un incumplimiento del acuerdo del pacto histórico para con Francia Márquez, porque recordemos que el pacto histórico había dicho que quien quedara de segundo en la consulta iba a ser nuestra vicepresidencia y en este caso pues tendría que ser Francia Márquez, pero también vemos que este lugar, además como quedó la composición del Congreso de la República, pues nos tiene que llevar a generar algunas coaliciones y dentro de esas coaliciones muchos seguramente van a entrar en disputa sobre esa vicepresidencia. Y es aquí donde digo que Francia responde muy bien a eso que muchos están intentando generar en cizaña. Y es que yo no estoy detrás de un puesto, menos de un lugar como la vicepresidencia que todos en Colombia sabemos que no termina siendo como un lugar como tan decisorio y tan imponente a la hora de hacer la política. Entonces ella lo ha entendido muy bien y esperamos que se tome la mejor decisión. Yo creo que las conversaciones que se han venido dando alrededor del tema desde ayer incluso van a dejar un muy buen resultado en el cual el pueblo colombiano debe confiar. Y pues de todas maneras, insisto, de alguna manera el tener que hacer unas adhesiones y coaliciones en el marco de lo que el proyecto político del pacto histórico representa, que es la construcción de paz en contra de la corrupción y por supuesto en contra del uribismo. Ya, y ahí quiero entrar en un punto clave. Este momento político fundamental, ¿dónde le coloca al presidente Iván Duque? Considerando dos claves ahí para entender esta situación. Una, la recomposición con respecto al mundo. Estados Unidos no es el paradigma absoluto, ya se pueden observar ciertas tendencias de esa reconfiguración. Y lo segundo es que efectivamente como derrota del uribismo, él es el mayor responsable. Eso lo dicen incluso quienes están directamente relacionados con el gobierno. ¿Hasta dónde entonces lo que haga, deje de hacer, diga o no diga, Iván Duque va a influir en lo que pase el 29 de mayo? Bueno, yo creo que Iván Duque es el mayor perdedor porque ni siquiera su partido hoy lo quiere. O sea, hasta su propio partido está diciendo que todo esto es responsabilidad de él y de alguna manera sí, porque ha sido el peor de los gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas en Colombia. Entonces yo creo que lo que él diga o haga en este momento, incluso debo decirlo así, no debería ser, pero es un chiste viviente. O sea, cualquier cosa que él diga o haga es como un chiste para los colombianos y las colombianas. Es como si no existiera, incluso es el presidente con más memes que hemos tenido en la historia de nuestro país. Entonces yo creo que él no tiene ningún lugar de incidencia, incluso sus declaraciones frente al conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania, pues ha sido motivo de burla para los colombianos y colombianas. Entonces yo creo que él no tiene nada que ver aquí. Los sectores que sí tendrían que incidir, obviamente, es el uribismo, sobre todo Álvaro Uribe Vélez y la señora María Fernanda Cabal, que tienen mucha incidencia todavía sobre quienes siguen el uribismo, y ahí es donde tendríamos que entrar a fracturar esa mentira ideológica sobre la que se han sentado ellos para poder intentar derrotarnos a nosotros.
Ya, y claro, en función de esto también me nace la pregunta, ¿qué sectores de ese centro hacia la derecha ven posibilidades incluso de sobrevivencia, no solamente política, sino también económica, empresarial, en la propuesta de Gustavo Petro? Le digo esto porque he escuchado y he leído editoriales en Colombia de algunos sectores empresariales que preferirían a un Gustavo Petro a que se agudice la violencia, la polarización, porque sienten efectivamente que después de la pandemia y la crisis que se vive en el mundo, sus negocios no están funcionando bien y que la propuesta de Petro de alguna u otra manera le podría generar cierta esperanza. Sí, yo creo que hay un temor, ¿no? En varios sectores, no solamente de la sociedad, sino también de la clase económica, y es lo que pueda pasar con, con la nueva presidencia, ¿no? Sobre todo porque podríamos entrar en una pugna muy parecida a lo que fue el estallido social. Entonces, de alguna manera, lo que están buscando en las negociaciones con varios de esos sectores económicos es mirar cómo no afecta de manera directa la economía, un nuevo modelo de país. Y yo creo que ahí es donde hay que explicarle a toda la ciudadanía y a la gente que lo que se está pretendiendo dentro del pacto histórico es una transición, que no es lo que se ha venido planteando que el día de mañana entonces ya aquí vamos a ser socialistas, vamos a ser comunistas, no. Nosotros estamos diciendo hay que cumplir mínimamente con la Constitución Política del 91, que es una constitución que proclama la vida, la democracia. Yo creo que aquí esta palabra democracia es algo que en lo que nosotros debemos concentrarnos. Democracia que implica la participación de todos y todas, desde los sectores más populares hasta la clase económica más poderosa del país. Y bueno, de alguna manera van a buscar quién les represente eso más en una cuestión de centro, pero hoy estamos viendo que ese centro, que supuestamente era el centro, se está alineando también al uribismo. Entonces, yo creo que ahí es donde va a estar la disputa. En este momento deben estar en muchas negociaciones, en muchas mesas sentados. Gustavo Petro, desde antes de la consulta presidencial, ya venía generando como esos espacios de diálogo con los sectores económicos, muy de la mediana y pequeña empresa, pero yo creo que ahorita sí, pues ya los de las grandes poderes económicos en el país van a empezar a generar esos espacios de diálogo en esas dos vías que digo que son como las más de las de mayor preocupación. Por un lado, el tema de lo que pueda implicar una transición energética, y por otro lado, la justicia tributaria, que pues hemos dicho debe enfocarse en que los sectores que ganen mayor recurso pues deben también así mismo tributar. Entonces ahí es donde va a estar la negociación y la puja, pero ya pues puedo decirlo, por el lado del Valle del Cauca de alguna manera han venido cediendo espacios, y esperamos que así sea el avance en estos 2 meses que queda de campaña. Gracias, Ana. Muy importante lo que acaba de mencionar. Además, muy interesados en lo que se piensa, se discuta, los debates, los encuentros, las reuniones que esto genera, porque la política es así de dinámica y en procesos electorales además se vive de otra manera. Mando un abrazo y todo el éxito posible para que la democracia, la paz llegue definitivamente a Colombia. Bueno, no, solamente quiero decirles que estamos viviendo un momento muy bello en Colombia, muy esperanzador. O sea, esto es histórico, como su nombre lo dice, en el pacto, y bueno, la celebración de toda la gente ha sido hermosa, pero sabemos también que, como decíamos ahora, la pelea es peleando, y que tenemos que, por un lado, tratar de darle tranquilidad a esos sectores económicos para que acompañen el proyecto político, y por otro lado, hacer mucha pedagogía con la ciudadanía para que entienda que con esto no haya, lo que queremos hacer es eliminar la muerte y el dolor, y sobre todo liberar un poco esta crisis económica que está viviendo el país. Entonces soplan vientos de cambio, de dignidad, el cambio es imparable, así que muchas gracias a ustedes por mostrarle a Ecuador y al mundo entero lo que estamos viviendo en nuestro país. Gracias, Ana Erazo. A propósito de lo que ocurre en Colombia, para nosotros también nos congratula enormemente que Colombia asiente en función de su cultura, de su tradición, de su historia, de su gente, de su geografía y sobre todo del alma que tiene el pueblo colombiano al que queremos tanto, para que cambie esa situación y venga la paz y la democracia, como insisto y reitero constantemente. Que pasen bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias.